Les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. El Señor, el Señor es bueno con nosotros. El Señor es misericordioso con nosotros. Y qué bueno que nos da este privilegio de estar aquí en la iglesia local para adorar y glorificar su nombre. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, hermano Pastor Tomás. Bienvenido, hermano Omar. Qué bueno que pudieron estar aquí nuevamente con nosotros y que Dios les haya bendecido en gran manera. Y bueno, nosotros lo vamos a ver más adelante, pero qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a iniciar este culto de segunda hora y les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Vamos a tener una oración. Soberano Dios, gracias te damos, Padre Santo, en esta hora, Señor. Gracias por tu cuidado con nosotros, Padre, por tu amor con nosotros, Señor. Pues ciertamente no merecemos nada, Señor, de ti, Señor. Pero dado, Señor, a que eres misericordioso, Padre Santo, porque está escrito que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Padre, es por eso, Señor, que estamos aquí, Señor, porque tú así lo has querido, Padre. Reconocemos, Señor, que de haber sido por nosotros mismos, Señor, por nuestra naturaleza, jamás, Señor, jamás hubiéramos, Padre, hubiéramos querido siquiera, Señor, volvernos a ti, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestros corazones, por tu gracia derramada en nosotros, Señor. Ahora, Señor, nos disponemos, Padre, a tener lo que hemos llamado este culto de segunda hora, Señor, rogándote que dirijas y guíes y des sabiduría al pastor Tomás, que estará exponiendo tu palabra, Señor, del cual te damos gracias que están de regreso, Señor. Y a nosotros un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Guárdanos, Padre, y quita de nuestras mentes los afanes, Señor, que vienen a veces en nuestras mentes, Padre, del día a día, Señor. Y ayúdanos a enfocarnos, Padre, en tu palabra, Señor, y que seamos nutridos, Padre, por ella, Señor. A todos, Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir las Escrituras y vayamos a 1 Corintios capítulo 2, y los versículos que vamos a leer son del 1 al 16. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 16. Repito, 1 Corintios 2, 1 al 16. Vamos a leer todos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermanos. Vayamos al himno número 18. Himno número 18. Al trono majestuoso. Cantemos. Al trono majestuoso de Dios de potestad, humildes nuestra frente, naciones inclinar. Él es el ser supremo, de todo es el Señor, y nada al fin resiste a Dios el Señor. Del polvo de la tierra su mano nos formó y nos donó la vida, su aliento creador. Después al ver los cielos caídos en error, él por su Hijo amado salud nos proveyó. La gratitud sincera nos digna y cantar, y en tiernos dulces sones al cielo subirá. Con los celestes himnos cantados a Jehová, la armonía alabanza doquier resonará. Señora, tu palabra sujeto el mundo está, y del mortal merece la astucia y la maldad. Después de haber cesado los siglos de correr, tu amor, verdad y gloria han de permanecer. Amén, amén. Vayamos ahora al himno número 48, oh criaturas del Señor. Himno número 48, oh criaturas del Señor. Cantemos. Oh criaturas del Señor,
Vamos ahora, hermanos, a entonar el himno 262, titulado Aprisa Sión. 262, Aprisa Sión. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno más. El siguiente himno y el último himno que estaremos entonando esta mañana es el himno número 277. 277, soy peregrino aquí. 277, soy peregrino aquí. Cantemos. Yo soy del
Vamos a abrir las escrituras nuevamente. Vayamos al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, los versículos que vamos a estar leyendo son del 1 al 15. Romanos capítulo 10, versículos 1 al 15. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Romanos 10, versículos 1 al 15. La palabra de nuestro Dios dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que han oído? ¿Y cómo irán sin haber? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Dios bendiga su palabra. De esta manera dejo el lugar al pastor Tomás, que traerá la palabra expuesta. Qué bendecidos somos que podamos tener una familia de fe, una comunidad de creyentes que hemos sido convocados por el Señor y acudimos voluntariamente, aunque sé que nuestros niños tal vez son traídos y si tuvieran libertad de escoger, seguramente no escogerían estar aquí esta hora. Es nuestro deseo y oración que en tiempo como el Señor cautivó nuestros corazones, también cautive los suyos y que también sean unidos a Cristo por arrepentimiento y fe y a nosotros por la obra del Espíritu Santo. Dios quiera que así sea. Hermanos, vamos a continuar nuestra serie que hemos estado hablando de mensajes con la propuesta de animarnos, la intención de motivarnos a presentar el Evangelio,
a considerar que no es la única, pero es una razón de la existencia de la iglesia cristiana. Es a través de ella que la palabra va a ser predicada y habrá de ser oída, y nuestra oración y nuestra expectativa es que también sea creída. Dios quiera que sea así. En el sermón anterior vimos la manera explícita y ordenada en que el apóstol presenta el Evangelio en su carta a los creyentes de Roma. Otros escritos, mayormente en el libro de Hechos, pero en el Nuevo Testamento se contienen otros sermones en los que podemos observar que las mismas cosas son presentadas. Las mismas 4 cosas que vimos en el mensaje anterior, con frecuencia las encontramos en los predicadores e incluso en los creyentes dando testimonio. Y esas 4 cosas deben estar presentes en toda presentación del Evangelio. El mensaje para hoy lo he titulado El Evangelio puro y sencillo. Por puro, queridos hermanos, quiero hablar de su origen. Quiero hablar de su naturaleza. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios para este mundo. Se originan estas buenas noticias en Dios. Por eso, puro. Dios es santo y el Evangelio es santo. El Evangelio no fue originado en la creatividad humana. Es Dios que trazó un plan de redención y lo ha estado anunciando a través de sus siervos como buenas noticias. El Evangelio es puro porque es santo, porque se origina en Dios, su naturaleza es santa. También he dicho que el Evangelio es sencillo, el título es El Evangelio puro y sencillo. Porque en un sentido real es sencillo. A veces los predicadores somos como ventanas pintadas, que no son realmente ventanas. Recuerdo en alguna ocasión, en un restaurante, una pared grande, una escuadra, había varias ventanas de diferentes tipos, pero eran solamente pinturas. Y recuerdo que leí algo del pastor Spurgeon, que él usó el término, o lo traducen de esta manera: muchos predicadores son como ventanas pintadas, no permiten el paso de la luz. Temo ser solo una ventana pintada. Los creyentes debemos ser ventanas que permitan penetrar la luz de Dios, que presentemos el Evangelio de una manera sencilla. Ténganme paciencia, después de 30 años en eso estoy. Quiero aprender a hacerlo de una manera sencilla. El Evangelio puro y sencillo. De tal manera que incluso los niños lo puedan entender. Niños, me refiero tal vez de 8 años, 10 años en adelante, que pudieran entender que se originan en Dios, que son y serán responsables a Dios, que por tener una línea directa con sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, y vamos hasta Adán, que también ellos son herederos de una culpa y condenación.
y que también necesitan un Salvador. Y que ese Salvador no es otro sino Jesús. Sí, Jesús, el que dejó su gloria temporalmente y vino a este mundo para ser el Salvador de su pueblo. Y este se va manifestando poco a poco, paso a paso. Y se manifiestan por lamentar su pecado. Y se manifiestan por creer en Cristo. Y el Evangelio dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. No vendrá a condenación, pues ha pasado ya de muerte a vida. El Evangelio puro y sencillo. Los contextos cambian, las perspectivas cambian, las palabras también cambian, pero de una u otra manera, los primeros cristianos al predicar siempre presentaron a su auditorio estos 4 dilemas. Algunas veces enfatizaron uno más que otro, algunos explícitamente, otros implícitamente, pero siempre estaban estos 4 dilemas. 1. Somos responsables ante el Dios que creó los cielos y la tierra, incluidos nosotros, tú y yo. Somos responsables ante el ser que nos dio la vida. En Él nos movemos y somos. De Él recibimos vida, aliento y todas las cosas. 2. Todos hemos pecado contra Dios y seremos juzgados por Él. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Está establecido en la Escritura que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa es la paga que recibirá todo ser humano el día que Dios le llame a cuentas. 3. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios por amor ha actuado y a través de su Hijo tiene un plan para salvarnos. Él tiene un plan para salvar a su pueblo. Y su pueblo se compone de millones y millones de personas. A lo largo de la historia, antes de Cristo, después de Cristo, Él está reuniendo, llamando de los 4 vientos, de todo linaje, lengua, pueblo y nación a su pueblo. Él trazó un plan de redención. En ese plan de redención en el que la Divina Trinidad ha actuado, es llevado a cabo o ejecutado a través de su Hijo. La vida y la obra de Cristo Jesús. Su ministerio en la tierra y la culminación de este en el Calvario. Su sepultura y resurrección y finalmente su ascensión a la gloria. Ese es el plan de Dios para la salvación de muchos, millones y millones de hombres y mujeres, jóvenes o adultos. Él tiene un plan de redención y lo está llevando a cabo. Y siempre concluían con el cuarto paso, diciendo a las personas cómo se apropian, cómo podemos apropiarnos de la salvación prometida. Y hay 2 elementos indispensables: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Creer que lo que Dios dice es verdad y lamentar que nos hayamos rebelado contra el Dios de la gloria, que nos dio la existencia. Él te formó en el vientre de tu mamá. Él te dio las características particulares de tu persona. Y no solamente un cuerpo externo como vehículo para moverte,
sino todas las cualidades, todas las habilidades son por diseño del Creador. Y en lugar de vivir para el propósito por el cual Él nos dio vida, nos dispusimos todos unánimemente a vivir de espaldas a Él. Pero Él, que es rico en misericordia, trazó un plan de redención. Recuérdalo, somos responsables ante el Dios que creó los cielos y la tierra, incluidos nosotros. Hemos pecado contra Él y seremos juzgados por Él. Dios por amor ha actuado y a través de su Hijo tiene un plan para salvarnos. Y nos dice claramente en su palabra, ¿cómo? Creyendo. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos cometido el pecado de dejar de lado la gran comisión y la iglesia vive inmersa en la gran omisión. Oh, que Dios tenga bien despertarnos. Hermanos amados, estamos aquí, como dice el catecismo, para disfrutar de Dios, para glorificarlo, para la alabanza de su gloria y recibir todas las bendiciones que Él ha dispuesto para nosotros, tanto espirituales como materiales. Pidamos que Dios nos guíe. Soberano Dios, hemos pecado. Son días de buenas nuevas y nosotros callamos por distintas razones. Concédenos, Señor, denuedo santo, amor a ti, Señor. Amor que nos lleve a implementar el plan, Señor, que revelas en tu palabra y que ha sido puesto, Señor, a responsabilidad de la iglesia. Bendice tu palabra entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Acerca de esto que he mencionado, no solamente el mensaje anterior, sino anteriormente también en otros mensajes, quiero que veamos algunos ejemplos de cómo se presenta el Evangelio. Y veamos, por favor, en primera a los Corintios, capítulo 15, y voy a leer los versículos 1 a 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En esta ocasión, hermanos, el apóstol no es tan exhaustivo como lo es en Romanos. Ya hemos visto 2 mensajes de Romanos y el anterior miramos desde un principio cómo él esquematizaba la presentación del Evangelio de una manera profusa. Aquí no, aquí es un tanto breve. Pero los principios, hermanos, los contornos son los mismos, están claros. Los seres humanos están en problemas, están hundidos en sus pecados y están en la necesidad de un Salvador de forma implícita, pero obvia, salvación del juicio de Dios. No salvación o liberación de una relación dañada, de una enfermedad, de una necesidad o de educación o ignorancia, mejor.
No salvos de eso, no liberados de eso, sino salvos del juicio que vendrá. Tal salvación realizada para ellos y logrando el beneficio para ellos es solo a través de Jesucristo. Fue Cristo que murió por su pueblo, fue sepultado y fue resucitado, y todo conforme a las Escrituras. Dice el apóstol Pablo: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Salvos de qué? ¿Qué fue lo que él predicó en su evangelio? Sin duda alguna de Dios, sin duda alguna del pecado de ellos, sin duda alguna de Cristo como el mediador, como el Salvador, y que ellos deberían creer. Se implican tanto fe como arrepentimiento, creyendo el mensaje del evangelio. Y todo esto se obtiene, el beneficio se obtiene creyendo verdaderamente y no fingidamente, como subraya el apóstol, diciendo en el versículo 2, sois salvos si no creísteis en vano. Porque hay quienes creen en vano. ¿Qué es en vano, hermanos? La idea es algo que no tiene evidencia, que no tiene fruto. Han cogido una nuez y quebrándola es vana, no tiene nada, no hay fruto. Han oído, visto, participado en una actividad que decimos o se dice es en vano. Dice el apóstol, enfatizando una creencia verdadera, no una creencia fingida, diciéndole a los creyentes, si retenéis la palabra que os he predicado. Aquí se encuentran los elementos: Dios, hombre, Cristo, la respuesta. Y está hablando de la obediencia. Recuerdan que en un mensaje hablamos concretamente de la obediencia. ¿Por qué Dios da el evangelio por medio de un mandamiento? El mandamiento debe de ser obedecido. Dijimos, oído, creído, abrazado, confesado. Y es así como el apóstol menciona en este pasaje y en otros. Por ejemplo, cuando Pedro se dirige a sus oyentes, estos han sido despertados por el Señor durante su prédica en Pentecostés. Les dice lo que deben hacer en respuesta a la proclamación, en respuesta a la predicación. Nosotros entendemos, hermanos, que en Hechos 2 no está todo el mensaje del apóstol Pedro. Lucas realmente nos da un bosquejo, las partes principales que tocó el apóstol Pedro en la predicación. Su prédica, he oído algunos y he leído algunos, que por lo menos debió durar alrededor de 1 hora. Y esto, Hechos 2, del 14 al 39, podemos leerlo, ¿qué sería? 3 minutos tal vez, 2 minutos tal vez. Una predicación de 5 minutos, no. Él duró más tiempo, pero Lucas nos da un resumen, los puntos principales de su predicación. Y al notar él, al tener la pregunta de su auditorio, él da una respuesta específica. Él sabe que estos que le preguntan, varones hermanos, ¿nosotros qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ellos entendieron que pecaron contra Dios, que tenían un problema con Dios. Escucharon que ese hombre que ellos rechazaron, que ellos llevaron a la cruz,
Cristo le exaltó, Cristo le puso a su diestra. Ellos estaban realmente entendiendo que habían pecado contra Dios. Así que preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les contesta en el versículo 38, a pregunta expresa de ellos, la última parte del 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. El arrepentimiento tiene que hacerse patente a través de una profesión de fe pública, confesando que Jesucristo es el Señor. No recibiendo a Cristo como Salvador y la solución a todos sus problemas o la suplencia de sus necesidades, sino como el Señor. Eso fue lo que Pedro les dijo. El arrepentimiento y la fe son requeridos. La exhortación del apóstol no es muy elaborada. Realmente no parece muy elaborada, pero está presentando allí la demanda del Evangelio. El mensaje, hermanos, en la presentación del Evangelio es, primero, el problema. Primero, el problema. Usted necesita a Dios para el perdón de sus pecados, para que no sea juzgado por ellos. Enseguida, la solución. Y la solución no está en usted mismo, no está en llevar millares y millares de carneros, no está en proponerse ofrecer ríos de aceite, no está en ofrecer sacrificios, no está en obediencias o dedicaciones, está en Cristo y solamente, únicamente en Cristo. La solución a mi problema de enemistad entre Dios y yo es que crea en Jesucristo como mi intermediario, lo cual Pedro señala ampliamente en su sermón. Si usted tiene tiempo y quiere leer el sermón o el bosquejo que tenemos del sermón del apóstol Pedro, como dije, lo podrá leer tal vez muy despacio, que sería lo mejor, 5 minutos tal vez. Pero mira lo que el Señor hizo. Cuando Pedro habló de Dios, habló del pecado de ellos, habló de Cristo como el Salvador, y el Espíritu Santo los despertó y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, aléjense de sus pecados y confíen en Cristo. Él es el Salvador. El Evangelio, hermanos, otros predicadores lo han dicho y yo quiero hacerlo resonar. El Evangelio es la mayor y más grande noticia que un ser humano puede escuchar, pero comienza con la peor noticia que un ser humano puede recibir. Y la peor noticia es que está en problemas. Que todos nosotros, criaturas o hechura del Dios Altísimo, nos hemos rebelado contra Él. Recuerda que lo vimos en el mensaje anterior, allá en Romanos capítulo 3 y el verso 21, bueno, desde el 10 en adelante, pero en 21 particularmente dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos violado su santa ley en incontables ocasiones. Y Dios, que es perfectamente santo y perfectamente justo, no puede pasar por alto las transgresiones de los hombres. A cada uno dará lo que corresponda. Lea otra vez el versículo 23 de Romanos 3.
todos nos hemos descarriado. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Dios en su plan de redención envió a su Hijo Jesucristo para satisfacer las demandas justas de Dios en favor de todo aquel que en Él cree. Esa es la mala noticia. Realmente es una muy mala noticia. Pero siempre es necesaria. El oírla es preparativo. Y cuando el Señor abre el entendimiento, sin duda alguna, las personas se interesarán en sus almas, ya no solamente en sus cuerpos, sino en sus personas completas. Vamos a Hechos 3 y veamos ahora otro ejemplo. Allá en Hechos capítulo 3, vamos a ver que otra vez están allí, hermanos, estos elementos. Estas 4 verdades son expuestas claramente en este otro sermón del apóstol Pedro. Veamos los versículos 18 y 19. Ya usted recuerda la ocasión, qué fue lo que suscitó que ellos fuesen llevados a investigación y la propuesta, la imposición de que ellos guardaran silencio. Pero miren cómo ellos presentaron el Evangelio. Versículos 17-19, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Allí están otra vez estos elementos que el predicador está esgrimiendo, enfatizando a veces uno más que otro, pero siempre presentan cuál es el problema. Usted necesita que sus pecados sean perdonados y no juzgados. Que sean juzgados en Cristo, no en usted. Y en Cristo ya han sido juzgados los pecados de su pueblo. Y su pueblo, o sea, sus ovejas, oyen su voz y le siguen. Nosotros, la iglesia, proclamamos la gloria de Dios, adorando y alabando su santo nombre. Pero al predicar el Evangelio, estamos yendo, si se puede decir, a las ovejas. Muchas personas nos escucharán y nos ignorarán. Tal vez ni se ofenderán, y no te ofendas tú, por favor, si acaso te ofendieran. Pero nos van a ignorar y no les importa. El Señor tiene su tiempo y Él va a despertar a las personas cuando éstas acudirán. Pero necesitan oír el Evangelio, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 10. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar, cómo van a creer en aquel que no han oído? Necesitan escuchar el Evangelio. Y la oveja oirá la voz del Señor. Y lo primero que dijeron los predicadores, y debemos decirlo también nosotros, es que usted tiene un problema. Dios está enemistado con usted por causa de su pecado. Pero ¿sabe qué? Dios mismo, que es rico en misericordia, esa es la buena noticia. Dios ha
obrado en favor de aquellos que creen en Él. Oh, yo le ruego, crea en Cristo. Y tal vez no le interesa y dice que no y se despiden. Pero hemos hecho la tarea que Dios nos encomendó. Y así como, no sé tu caso, pero así como nosotros tardamos un buen tiempo, algunos por la gracia de Dios menos, la mayoría bastante tiempo. Y finalmente viene la respuesta requerida. Arrepiéntanse y bautícense, dice el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vendrán de Dios tiempos de refrigerio, paz, gozo en el corazón del redimido. Vamos a otro ejemplo, Hechos capítulo 10, los versículos 33, la parte B. Escuchen parte de la predicación de Pedro. Es la tercera que estamos observando. Hechos capítulo 10, versículos 33b en adelante. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Otra vez, hermanos, Lucas no nos da todo el sermón de Pedro. Ustedes saben lo que pasó. Este hombre, que era un hombre piadoso, era un hombre justo, un hombre devoto, tuvo una visión. Y se le dijo que enviara por Pedro. Pedro se encontraba esperando la preparación de unos alimentos. El Señor le mostró por una visión que debería ir. Él rehusó 1, 2, 3, hasta que entendió lo que Dios quería que hiciera. Así que él resuelto viajó. Los visitantes que iban por él, los hospedó, durmieron y al otro día salieron. Qué cuadro, ¿verdad? Qué cosa. Uno quisiera un auditorio así. Cornelio lo recibió de una manera reverente incluso. Y Pedro le dijo, no, vamos, levántate, yo soy hombre igual que tú. Pero Cornelio lo recibió con una reverencia casi idólatra. Y Pedro le dijo, no lo hagas, yo soy igual que tú. ¿Qué pasó? Y Cornelio le dijo lo que había pasado. Y entonces comenzó a predicar Pedro. Y también, ¿qué es lo que hace? Predica el evangelio, hermanos. Y de nuevo encontramos ese patrón reconocible. Dios, hombre, Cristo y la demanda. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe expresados en una profesión pública de fe. ¿Crees en Cristo? ¿De verdad crees en Cristo como tu Señor y Salvador? Entonces bautízate. Manifiesta
que Él es tu Señor, repito, no es tu Salvador solamente, lo es, pero debe creerse en Él como el Señor. Y ese Señor es el Salvador de los que creen. Usted necesita que Dios le otorgue el perdón de pecados. Eso sucede solo por medio de Jesucristo y es para todo aquel que cree. Estas verdades han de ser explicadas en diferentes formas. Por supuesto, la estructura debe seguirse. Dios, hombre, Cristo y respuesta. Dios, hombre, Cristo y respuesta. Esto no es una fórmula incondicional. Como hemos aprendido anteriormente, a veces se enfatiza una más que otra. Pero siempre debe comenzar con Dios. Vamos a ver en otro mensaje que es muy interesante, cómo los predicadores cuando hablaban con judíos, cuando iban a las sinagogas y argumentaban, discutían con ellos, siempre empezaban con las escrituras señalando a Dios como el Dios de Israel, como el Dios del pacto, el Dios de las promesas. Pero cuando hablaban con los gentiles, comenzaban con Dios como el creador, como el dador de la vida, porque era diferente el contexto. Los judíos tenían la información que desde niños habían recibido. Los predicadores no vemos estos puntos como una receta cuando se proclama el evangelio. Los predicadores exponen estos 4 puntos, o los creyentes cuando testifican deben exponer estos 4 puntos de una manera diferente, dependiendo del contexto, el tiempo que tengamos para hablar, la posibilidad de que hablemos otras veces, o con quién estamos hablando. ¿Es alguien que dice que ha leído la Escritura, que conoce el Evangelio? Hay una manera de abordarle. ¿Es alguien que nunca ha escuchado? Es otra manera de abordarle. ¿Es alguien que no dispondrá más que 10 o 15 minutos tal vez? ¿O tal vez 5 minutos? Es otra manera de abordarle. Y tal vez podemos enfatizar solamente una, pero mencionar las otras, aunque sea rápidamente. En ocasiones, en ese sentido, en ocasiones algunos de estos puntos están implícitos o explícitos, especialmente el hecho de que es Dios a quien debemos rendir cuentas y en quien encontramos el regalo del perdón de nuestros pecados. Lo que en verdad importa y debemos aprender es que existen estas verdades y deben presentarse cuando damos testimonio de la fe y la esperanza que ha sido puesta en nuestros corazones. Si queremos llevar a una persona a los pies de Cristo, no te olvides hablar de Dios. Pide denuedo santo y no temas decirle que está en problemas con Dios. No es solo un mal hábito, una mala práctica, una actitud mala hacia padres o hacia amigos o hacia otras personas. No, tiene un problema con Dios. Y si muere en ese estado, el infierno será su porción eterna. Pero hay un plan de redención. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Como aprendimos, necesitamos tener unos textos en particular. Si no en memoria, en un papelito o en alguna parte en nuestra Biblia. El maestro que nos dio clase esta vez mostró en su Biblia que trae algunas notas para cuando hubiera un imprevisto, tal vez algo de sorpresa y que es una oportunidad para presentar el Evangelio o para predicar incluso. Y abrió su Biblia y presentó unas notitas o unas notas, y pensé que es algo que tenemos la mayoría de los creyentes. Cuando vamos a hablar de algo y no lo tenemos todo en mente, sí, aquí está, es cierto. 1 minuto, 2 minutos, nos ponemos al tanto.
Y sí, es verdad, memoricemos algunos textos, tengamos algunos textos en mente. Lo que en verdad importa, hermanos, y debemos aprender, es que existen estas verdades, verdades fundamentales del Evangelio, y que debemos usarlas para presentar a Cristo como el Señor y el Salvador. Estas verdades han de ser predicadas o enseñadas, compartidas de una manera sencilla, procurando que quede claro en su mente si Dios va a tratar con esa persona se interesará. De modo natural, como leímos con el pastor Pablo, la mente natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, eso lo sabemos. Y quizá para ellos sea algo sin importancia, tal vez ofensivo en el sentido social o religioso, porque él piensa que socialmente no se tienen que meter con él, y en cuanto a su religión, él ya hizo una decisión. No hablamos de eso, nosotros no estamos hablando de eso propiamente. Estamos hablando de la comisión que Dios nos ha dado. En estos sermones que hemos visto, hermanos, Pedro y Pablo, en estos sermones que hemos visto y otros más que están registrados en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos estructuraban su declaración en las buenas nuevas alrededor de estas 4 verdades, hermanos. Y nosotros como iglesia hemos de tratar de guardarlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y pedir a Dios, como decíamos también en el pasado, pedir a Dios que nos dé valor santo. Como Pablo, él pedía a la iglesia que oraran por él para que Dios le diera denuedo santo, a fin de que cuando abriera su boca lo hiciera de una manera valiente, devota, piadosa. Recuérdelo, primero las malas noticias. Dios es el creador, usted ha pecado contra él y esto supone un gran problema. Enseguida, la buena noticia. El Evangelio tiene poder para salvar. Dígale, Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree, crea, le ruego, cree, hijo, hija, esposo, esposa, compañero, amigo, cree en Cristo. Se va a reír, tal vez se va a ofender. ¿Qué importa? Si Él es un escogido desde antes de la fundación del mundo y tú eres el medio que Dios utilice para que le llegue el Evangelio, será una persona que primero será libre del hábito de pecar, perdonado, reconciliado con Dios, amará a Dios, que es lo principal, se unirá a una iglesia y amará a hermanos, y mañana tú le verás haciendo lo que tú hiciste con él o ella. Pero ¿sabes qué? Además te va a guardar mucho afecto, porque tú fuiste el vehículo que Dios usó para que él sea salvo, para que ella sea salva. Ten presente, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuál paz? Paz con Dios. Paz con Dios. De los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bendición que alguien nos habló de Cristo. La iglesia está comisionada
aprisación. Vamos rápido, que hay otras ovejas que necesitan escuchar la voz del pastor. Y Él hablará a través de ti, a través de mí, a través de nosotros. Dios tenga a bien honrar su nombre entre nosotros y derramar su bendición, salvando almas para gloria suya. Oremos. Señor, en el nombre de Jesucristo, perdona a tu iglesia local, que la gran comisión, Señor, ha venido a ser una terrible omisión. Es día de buenas nuevas. No debemos callar. Señor, haz que tu nombre sea honrado y proclamado a través de esta comunidad. Y lo mismo, Señor, con humildad te pedimos por otras comunidades cristianas, iglesias que han sido distinguidas, Señor, por ti, al concederles la verdad, Señor, del Evangelio, que contiene el poder para salvar pecadores. Tu bendición sea con nosotros. Amén.